Hoy a las 16 horas, en la Sala Verde de la Intendencia de Montevideo, se realizará un diagnóstico sobre el sistema del transporte público por parte del Centro de Investigaciones Económicas. Para profundizar en este tema, ya recibimos, como anunciábamos, al economista especializado en movilidad y transporte, Gonzalo Márquez. Buenos días, Gonzalo, y gracias por estar por aquí. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gonzalo, anunciábamos entonces que se viene esta presentación. Ustedes ya publicaron, de hecho, allí, ¿no?, en la página del CIMBE se puede ver este trabajo. Va a haber distintas mesas también, ¿no?, en el marco de esta jornada. ¿Cuál es un primer diagnóstico, ¿no?, con todas las complejidades que tiene, pero que se puede hacer del transporte público metropolitano? Si me dejas ir un poquito para atrás, sí, para dale. ver dónde se enmarca esto. Hace varios meses, dentro del CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, creamos un grupo de estudios de transporte y movilidad con el objetivo de contribuir, de poder hacer nuestro aporte para que se genere lo que entendemos tiene que ser una nueva generación de políticas públicas en los temas de transporte público, valga la redundancia. ¿Por qué es eso? Bueno, porque entendemos que la relevancia del transporte público merece una necesaria jerarquización con respecto a su atención en el foco de las políticas públicas de lo que ha venido siendo hasta ahora, que podemos hablar un poco sobre eso. Ahora sí, yendo a tu pregunta. Si uno tuviera que resumir ese diagnóstico inicial, lo que diríamos es, Montevideo y su área metropolitana tienen hoy un sistema de transporte que podríamos nosotros describir como de calidad media, con algunos atributos que son claramente mejores hoy de lo que eran hace 20 años, 30 años. El estado de las unidades hoy, por ejemplo, si nos situamos en el sistema de transporte de Montevideo, tiene las unidades más nuevas, unidades que hoy, toda unidad nueva que se tiene que incorporar tiene que tener piso bajo para el acceso, tiene que tener aire acondicionado, tiene que tener tecnologías de poca contaminación, Euro 5, o vehículos híbridos o eléctricos. Otras dimensiones se han deteriorado, particularmente los tiempos de viaje, y eso tiene que ver con la velocidad. Ahora, más allá de esto, que son consideraciones objetivas que uno puede hacer, más allá de la propia experiencia que cada uno tiene, porque hay otro punto que es que la calidad que el transporte público entrega en el territorio no es homogénea, de acuerdo al origen-destino que uno tenga. Entonces uno puede tener su vivencia sobre el transporte público, será si tiene que hacer un tipo de viaje, y podrá ser la opuesta si tiene que hacer otro tipo de viaje. Mis consideraciones serán genéricas, como yo estaba haciéndolas, ¿no? Ahora, lo que es cierto, lo que es innegable y lo que es central es que este sistema de transporte público es incapaz de retener usuarios, mucho menos de poder crecer el número de usuarios. La tendencia estructural del sistema de transporte es al declive en la cantidad de usuarios que puede transportar. Ustedes hablan de cómo se duplicó por lo pronto la flota, ¿no?, de automóviles. Esa es la contracara. Claro. Si lo vemos desde el lado del transporte público, el transporte público vendía 350 millones, 380 millones de boletos a mediados de los 90, hace 30 años. El año 2019, el año anterior a la pandemia, cerró con una venta de 250 millones de boletos, o sea, de 350 a 250, y el año pasado, el 2022, cerró con 210. O sea, hay un empujón que tiene que ver con el COVID, que lo que hace es acelerar cosas que ocurrirían en 5 o 6 años y que ocurrieron en 1. Ahora, el declive no es el COVID. El COVID acelera el declive, pero las tendencias declinantes del transporte público se pueden rastrear en décadas. Lo que vos contabas, la contracara de eso es la explosión de la movilidad individual. Me animo a catalogarla de esa forma. Hay algunos números que puedan respaldar esto. La cantidad de autos empadronados en Montevideo se ha multiplicado por 2 en los últimos 15 años, la cantidad de motos por 7. ¿Ah? A eso me refiero. ¿Qué es lo que eso nos ha traído a la ciudad? Bueno, nos ha traído fenómenos que antes los veíamos en otras realidades, pero que no nos eran propios. Los fenómenos de la congestión creciente. Antes eran fenómenos focalizados a un momento determinado, en un horario determinado, en un lugar determinado. Hoy eso va generalizándose a muchos lugares, muchos momentos. Claro, y escuchábamos, como decís, Gonzalo, de otras grandes ciudades, ¿no? Que decían, bueno, Caracas, se tranca horrible el tránsito durante horas. Nos parecía increíble que eso sucediera, ¿no? Sí, a ver, nosotros no tenemos realidad, pero vamos rumbo a eso. Porque digamos, si uno extrapola un poco las tendencias y multiplica y lleva para adelante lo que tenemos es más motorización, más vehículos circulando, y la continuación
del declive del transporte público. Ese sería como el escenario sin intervenciones. O sea, si no hacemos nada... Bueno, entonces, ¿cómo tenemos. repensar esto? ¿Cómo repensar el transporte público? Y cómo repensar también la ciudad, ¿no? Como para que se adapte a estos cambios que necesita el transporte público. Bien. Son varias las cosas que hay que hacer. Esto me parece bien importante. Nos hemos acostumbrado últimamente a conversar sobre proyectos. Un proyecto que va a resolver cosas. Los proyectos son, son la cara de lo que debería ser una propuesta de integralidad. El proyecto es como, este es es como el brazo ejecutor de una visión. Nosotros lo que entendemos, lo primero que tenemos que trabajar es en tener una visión y en poder diseñar una serie de intervenciones que sean integrales, que incluyan los proyectos, claro que sí, porque es su cara más visible, pero que tengan una visión por detrás y que además apunten a modificar una serie de dimensiones donde se encuentran aspectos institucionales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, esto para nosotros es central. Hoy tenemos una realidad en el área metropolitana que es una mezcla entre 3 jurisdicciones distintas, la Intendencia de Montevideo, la de Canelones y el Ministerio de Transporte. Todos tienen una parte de sus competencias sobre los temas de transporte público. Montevideo sobre su flota, Canelones sobre su flota departamental, el Ministerio de Transporte sobre la flota metropolitana que une Montevideo con localidades fuera de Montevideo. Todo eso no tiene integración, más allá de que hoy sí hay un avance, que es que podemos utilizar la tarjeta STM para todos esos medios, pero eso apenas es la posibilidad de utilizar un medio de pago. Claro. Cuando decimos integraciones, no hay una cabeza única que esté mirando todos esos recursos para optimizarlos y que prime la lógica de la cooperación, de la complementación entre los medios y no de la competencia, que lo único que hace es, en este caso, termina perjudicando a las personas, degradando la calidad y dilapidando recursos. Entonces, yendo ahora un poquito para atrás a tu pregunta. Consolidando esa visión, definiendo la integralidad de las propuestas que tienen que tomar aspectos institucionales como los que nombraba, aspectos regulatorios, aspectos de recursos. Si uno tuviera que decir, ¿cuáles debería ser la guía hacia adelante? ¿Qué deberíamos de hacer? Nosotros entendemos que lo que necesitamos es diseñar y comenzar a desarrollar y ejecutar una nueva red de transporte público que tenga características diferenciales a la actual. ¿A qué me refiero con esto? Hoy tenemos una red determinada de transporte público. En Montevideo esa red está dada por los 1.500 ómnibus que circulan por Montevideo, que hacen 150 líneas con determinadas frecuencias y con determinadas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, son vehículos que mayormente circulan en condiciones de tráfico mixto, esto es, no tienen, salvo algunos lugares, y en esos lugares que tienen hay dificultades de que eso ocurra, la priorización, de que se respete, claro. Que se respete la priorización de esas unidades. Esas unidades paran cada 200 o 300 metros. Esas unidades circulan sin priorización semafórica, o sea, circulan en lo que está ocurriendo con el resto del tráfico. A esas unidades las personas las abordan por la puerta delantera, de a uno, cada uno hace una interacción con el conductor cobrador y luego pasa. Bueno, todo eso, el resultado de todo eso son velocidades bajas de circulación. La velocidad media de circulación en Montevideo de transporte público son 15, 16 kilómetros por hora. Esas velocidades son bajas, pero no es que en Montevideo se den esas velocidades y en otros lugares no. Esas son las velocidades que se obtienen con este tipo de sistema de transporte. Claro. En Madrid, en Buenos Aires o en Montevideo. Un sistema que tenga características como estas va a poder entregar ese tipo de velocidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en otras realidades? En otras realidades lo que ocurre es que si bien hay una red con estas características, eso no es lo único que existe. Entonces, ¿y acá se podría desarrollar otra cosa? Sí. Lo que nosotros entendemos es que necesitamos desarrollar una red estructurante que sea como la columna vertebral de la ciudad y del territorio metropolitano. Tenemos que pensar en clave metropolitana estos temas, que necesariamente tiene que tener otras características. Entonces, esa red implica no que su velocidad de circulación pueda ser no 15 o 16, sino 24 o 25. Para eso no va a poder parar cada 200 o 300 metros, tendrá que hacerlo cada 500. Para eso va a necesitar espacio segregado de circulación que asegure que las velocidades se puedan desarrollar
sin interrupciones. ¿Y los corredores en ese sentido? Los corredores en ese sentido, el tema es qué es lo que queremos decir con corredores. Los corredores pueden ser es un concepto que va de esa mano, como va alineado con eso, la propuesta que hoy hay, que se está desarrollando, los estudios, me refiero al tranvía que habría sobre Giannatasio y Avenida Italia. Las redes estructurantes de las ciudades pueden estar conformadas por metros, por tranvías, por ómnibus de otro porte. Lo que necesitamos, y cada uno de los ejes requiere una solución específica. O sea, lo que podemos hacer y pensar en Avenida Italia no es lo que podemos pensar en 8 de octubre o en Agraciada. Por ejemplo, por condiciones de espacio, de geometría. Avenida Italia tiene características que no tienen otros lugares. Tiene un cantero central que está llamado a ser utilizado para algún proyecto de transporte que monte sobre Avenida Italia un servicio de otras características de lo que es hoy la red actual, que pueda desarrollar otras velocidades. Eso será con tranvía o será con unidades con unidades de mayor porte, de lo que con ómnibus, pero no con ómnibus convencionales. Hoy la diferencia entre ómnibus y tranvía ha ido como convergiendo. Tenemos hoy ómnibus que miden 25 metros y que tienen una estética muy similar a los tranvías. Por eso que nosotros decimos, más relevante que si son ómnibus o si son tranvías, lo que es relevante es cómo vamos a hacer para ganar velocidad, cómo vamos a hacer para que los semáforos respondan a la prioridad del transporte público, cómo vamos a hacer para que todos los cruces, si seguimos en Avenida Italia, cómo vamos a hacer para que cuando llegue a Tres Cruces, a Boulevard Artigas, no quede en la maraña de tránsito que hoy es eso. Porque ¿de qué nos va a servir tener un tranvía si cuando llega a Boulevard Artigas se queda ahí? Vamos a tener que pensar seguramente en cruces a desnivel. ¿Por dónde? Por arriba, por abajo. Bueno, eso es mucho más relevante que si es tranvía o si son ómnibus de determinadas características. Como decía, el tipo de cosas que podemos pensar para Avenida Italia no las podemos pensar para 8 de octubre. Y estoy hablando de esos dos ejes porque nosotros entendemos que necesitamos, dentro de esa visión consensuada, generar un paquete inicial de 3 intervenciones que tienen que ser emblemáticas. Una, entendemos que es ese corredor que 18 de julio, Avenida Italia, Giannatasio. Otro tiene que ser el corredor 8 de octubre, Camino Maldonado, porque este es el principal corredor de transporte público, es donde más personas se transportan en transporte público de toda el área metropolitana. Y la tercera intervención entendemos que tiene que ser la utilización de lo que es la infraestructura que va a quedar pronta del ferrocarril central, donde va a quedar lista una doble vía hasta Progreso. Esa doble vía, que solamente es hasta Progreso, justamente tiene por finalidad facilitar allí, posibilitar que haya un transporte de pasajeros en modo férreo, ferrocarril. Ahí estamos hablando de que en esa cuenca de influencia hay 250.000 personas entre Progreso, Las Piedras, La Paz, Colón, Peñarol, etcétera. Necesitamos montar allí un servicio que aproveche y optimice la infraestructura que va a estar inicialmente destinada a la carga, pero ahí podemos montar un servicio de transporte público. Volviendo a lo que decía, entonces en Avenida Italia tenemos la intervención sobre el corredor central, en el ferrocarril central utilizaremos la infraestructura. En 8 de octubre no tenemos ni una cosa ni la otra, no tenemos ni el ancho de Avenida Italia, ni tampoco tenemos la posibilidad de montar un tren al estilo del ferrocarril central. ¿Cuál es el tipo de cosas que podríamos hacer sobre 8 de octubre, Camino Maldonado? Bueno, esas calles tienen una condición que tienen paralelas. Por ejemplo, en el caso de 8 de octubre, uno puede decir, de acuerdo a la altura de 8 de octubre donde se encuentre, pero uno podría generar una continuidad entre Rousseau, Juanico, Urquiza. Hoy Rousseau está flechada hacia afuera y el resto están flechadas hacia adentro, pero uno podría generar un eje allí continuo desde Beloni hasta Tres Cruces, en donde podría canalizar tráfico para desagotar 8 de octubre y priorizar en 8 de octubre el transporte público, podría canalizar tráfico privado hacia esas paralelas. De alguna forma es una manera de ganar más capacidad. 8 de octubre no se puede ampliar porque es lo que es, utilizando calles paralelas que acompañan ese tramo.
Bien. Ahora, si pensamos en este tipo de cambios que tú planteas, ¿no? ¿Cómo se va a trasladar en cuanto a costos, sobre todo para el usuario, para el pasajero? Porque uno de los grandes, justamente de los grandes temas, y que ahora cuando tocamos estos temas saltan a la luz, es que todo el mundo opina que el sistema público es caro. Entonces, si pensamos en un tren, en este caso, que vaya desde aquí, desde Montevideo, desde el centro de Montevideo, hacia Ciudad de la Costa, también pensamos que quizás el costo es muy elevado. Bueno, este punto que tú planteas es central. A ver, voy a plantearlo en estos términos. Dentro de la cantidad de atributos que tiene que tener el transporte público, el precio es uno de esos atributos. Obviamente, si el precio se transforma en una barrera, genera un problema. Ahora, por diferentes formas uno puede medirlo. Lo que hoy sería... A ver, lo que hoy implica el precio no es lo mismo que implicaba hace 20 o hace 30 años. El precio del año 2007, el precio del boleto en Montevideo, pero también en parte en el área metropolitana, ha tenido una cantidad de subsidios que han abaratado su precio. Si uno hoy lo mide en términos de poder adquisitivo contra precio del boleto, el poder adquisitivo de los salarios de los hogares montevideanos, medido, si uno lo midiera en cuántos boletos puede comprar un salario mensual montevideano, el año pasado ese número en promedio era 2.700 boletos. Claro, nadie va a destinar su salario a comprar los boletos, pero si lo hiciera, es una forma de medir. Podría comprar 2.700. Sí. ¿Cuántos podía comprar hace 15 años? 1.200. O sea, la baratura o la caratura depende de una cantidad de cosas. Ahora, cuando uno le pregunta a las personas, hay varias encuestas que han preguntado a los usuarios sobre cuáles son los atributos que harían que utilizaran más el sistema de transporte. El precio del boleto no surge como el primer punto. Surgen atributos que hacen a la calidad, la frecuencia, el tiempo de viaje, la previsibilidad, la cobertura, los horarios nocturnos, todo lo que haga que yo pueda desplazarme en transporte público ágilmente. Entonces, si uno tuviera que decir, bueno, abaratar un 10 o un 20% del precio del boleto es lo que va a revertir el declive, nuestra respuesta es no. Eso no quiere decir que no haya un conjunto de personas para las cuales el precio del boleto sí es un obstáculo. Para ese conjunto de personas hay que generar políticas focalizadas. La Intendencia de Montevideo comenzó este camino en el año 2021, generó un tipo de boleto específico para las personas que tienen tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo. Esas personas hoy pueden acceder a un precio del boleto que es algo así como un 10% menor al precio usual. Ese tipo de lógica es la que hay que profundizar, tratando diferente a los diferentes. Ahora, si uno tuviera que decir dónde debería estar el foco de la política, no debería estar en el precio. El precio es una variable, sí. No vamos a decir que vamos a... O sea, lo que vos decías, los costos del sistema de transporte incrementales que va a haber, porque la calidad consume recursos. O sea, no podemos aspirar a mejorar la calidad del sistema si no estamos dispuestos a incluir más recursos. Esos recursos no pueden provenir de la tarifa, no es que la gente va a tener que pagar un 20 o un 30% más. ¿Y entonces de dónde salen? Nosotros identificamos 4 fuentes posibles de donde se puede alimentar. Uno es el propio proceso de electrificación de la flota. Montevideo tiene 1.500 ómnibus, el área metropolitana 2.200. Hoy hay muy poquitos ómnibus eléctricos, 31 en Montevideo, 6 en Canelones, 37 en 2200, esto es marginal. Es posible que pensemos en una transformación masiva en 10 años, que pudiéramos pensar en electrificar toda la flota. Es una operación compleja, de alto impacto y de alto porte, que en sí misma además es una medida de mejora en la calidad, porque las personas, hay encuestas que se han hecho, catalogan mejor la experiencia del viaje en un ómnibus eléctrico que en uno convencional, por razones esperables. Hay menos ruidos, más suavidad en el más confortable el viaje, pero incluso tracción a otras dimensiones que uno pensaría no tiene nada que ver con lo eléctrico. Esto es la percepción de las personas. Dicen que los ómnibus eléctricos son más puntuales, dicen que el trato es mejor y que están más limpios. Estas son cosas que no tienen que ver, pero que hacen como una imagen de modernidad del sistema, que la electrificación de alguna forma también tracciona. Pero entonces la electrificación es una medida per se mejoradora de la calidad, pero dista de ser la única, porque la electrificación no va a mejorar los tiempos de viaje, ni va a hacer que las unidades se muevan a velocidades mayores y que los tiempos de viaje de las personas disminuyan. Ahora, la electrificación a su vez libera recursos. Esto es más barato
consume menos recursos un ómnibus eléctrico al cabo de su vida útil que uno convencional. Hoy se destinan recursos a subsidiar el consumo de gasoil del transporte público. En el caso de Montevideo y el área metropolitana estamos hablando de unos 80 millones de dólares anuales que se destinan a eso, que podrían abatirse fuertemente por efecto de la electrificación. O sea, ahí tenemos un componente en donde la electrificación eventualmente puede liberar recursos. Te dije que teníamos varios caminos identificados. Otros tres, por lo pronto, decías. La electrificación es uno. El segundo es el propio incremento en la velocidad. La velocidad es de los factores más positivos que pueden haber en el sistema de transporte. El primero, que es obvio, baja los tiempos de viaje de las personas, y esto es central. Pero además de eso, mejora la propia eficiencia del sistema. Esto es, imagínense una ruta que mide 15 kilómetros y que se tiene que tener una frecuencia cada 10 minutos. Una ruta de esas características de 15 kilómetros y con una frecuencia cada 10 minutos, si su velocidad de desplazamiento son 10 kilómetros por hora, va a requerir una determinada cantidad de ómnibus haciendo ese servicio. Si es 20 kilómetros por hora, va a requerir la mitad de los ómnibus, porque los mismos ómnibus van a poder pasar más veces por el mismo lugar al desplazarse más rápidamente. Entonces, la velocidad, aumentar la velocidad también es una medida que disminuye costos que pueden ser reutilizados para otras cosas. La propia recuperación de los pasajeros es otra fuente de recursos. Esto es, si estamos diciendo que pasamos de 350 millones a 250 y a 210, de pique, este último escalón que tenemos allí millones de boletos por recuperar, en la medida que seamos capaces de generar condiciones para que la gente vuelva al transporte público. Y la última, en la rendición de cuentas del año pasado, no del anterior, se creó en este periodo de gobierno un impuesto al CO2 que hoy grava, o sea, está incluido dentro del precio de la nafta. Ese, dentro de las razones por las cuales se creó ese impuesto y para la cual se podría aplicar, está planteado en la propia ley que dio origen a este impuesto, la posibilidad de utilizar fondos de allí a proyectos de movilidad sostenible. Hoy eso no se hace, pero esa sería una cuarta fuente eventual para poder obtener recursos para esta transformación. Bien, Gonzalo, tenemos que llevar a otro tema fundamental en estos meses, que es la propuesta esta del tranvía, ¿no? Que sale primero, del gobierno, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que claro, que iría por lo pronto por 18 de julio, ¿no? Esta era la propuesta. Y eso seguro chocaba con la bicicenda que tenemos en este momento. Entonces, ¿cómo ves ambas propuestas? Bien. Yo me refería hace unos minutos justamente a que necesitábamos trascender de esta discusión. Sí, si era ómnibus, tranvía. Porque en el imaginario de las personas, la idea del tranvía es algo que agiliza los tiempos de viaje, y eso no lo logra un tranvía per se. Un tranvía se puede mover. Hay experiencias en ciudades europeas, en ciudades canadienses, en donde el tranvía va a 8, 9, 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque va conviviendo con el resto del tráfico. Entonces, al final del día, ¿qué tipo de mejora sería esa? Ahora, un tranvía priorizado en su circulación, mejorando sus tiempos de viajes, es una de eventual componentes de la transformación, por ejemplo, en este eje, ¿no? ¿Y eso lo ves compatible por esta avenida 18 de julio? El asunto es esto. Cuando hablamos de 18 de julio no tiene una realidad homogénea. 18 de julio es tres cosas al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene tres anchos diferentes de acuerdo a cuál sea el tramo. Tenemos un primer tramo que va entre Plaza Independencia y Cuareim, que es el tramo más comprometido en su ancho, que tiene 13 metros. Luego hay otro tramo entre Cuareim y Ejido, en la Intendencia, que tiene 16 metros de ancho. Y luego, de la Intendencia hacia el Obelisco, hay 18 metros de ancho. Entonces, claro, los anchos imponen restricciones porque tenés que tomar decisiones, porque esto es central. Hay un espacio público que es finito, que es necesario gestionar, y es necesario gestionar con inteligencia. ¿Cuál es esa gestión con inteligencia que habría que hacer del espacio público? Bueno, priorizar aquellos modos que en la visión sobre la movilidad sostenible en la ciudad requieren ser priorizados. ¿Cuáles son esos modos? Los modos activos, la caminata, la bicicleta, el transporte público, y luego viene el automóvil. Entonces,
cualquier visión transformadora va a requerir incluir más espacio público para los modos activos, para la bici y para el transporte público. En algunos lugares, de acuerdo a determinadas condiciones, eventualmente implicará excluir a la motorización privada de determinados recorridos. Entonces, la contraposición no debería ser entre bicisenda y transporte público, sino entre movilidad sostenible y movilidad que no es sostenible. Bueno, por estos días, digo, se veían propuestas en redes, incluso hay gente que decía, bueno, esto que decías de las calles paralelas, si pasaran de repente a andar solo los ómnibus por Colonia, por ejemplo, ¿no? O por San José, y se dejara librado esto para la bicisenda, para menos vías para automóviles, ¿no? Digo, bueno, cosas que se van manejando allí. En Colonia es una paralela continua, San José no, porque se corta, claro, en la intendencia, entonces tenés dificultades ahí. Ahora, la idea de pasar los ómnibus a Colonia la he escuchado. Yo discrepo con esa idea, porque el transporte público tiene que estar allí donde la gente quiere ir. Claro. No se trata de sacar, tenemos un problema, alejemos al transporte público del eje principal, del eje donde están los servicios, donde están los comercios, donde hay miles de personas que transitan por allí. Pero de repente sí podría pasarse los automóviles a una paralela. Ese es el tipo de cosas que tenemos que pensar. Entonces, no busquemos oposiciones entre espacio para las bicicletas y espacio para el transporte público, porque no las hay. El asunto, el mayor consumidor de espacio en la ciudad, en 18 de julio en particular, pero en cualquier vía, es el auto. Entonces es al auto a donde tenemos que ver cuáles son las condiciones de circulación que le vamos a designar, que no tienen que ser prioritarias. Ahora, por lo pronto, hay un problema instalado desde el momento que se instaló esta ciclovía, ¿no? Un problema, quiero decir, en cuanto a esta posible contradicción con el proyecto del tranvía. A ver, cualquier proyecto de estas características, incluso tomando hoy la decisión de que ocurriera, va a estar Lleva entre 5 años. Claro. O sea, entonces, a ver, nadie podrá decir que una calle pintada puede lo que seguramente va a haber que hacer en el marco de un proyecto de 400, 500, 600, 700 millones de dólares. Se verá cómo reasignar el espacio público, pero no contemplando sí que va a haber una realidad instalada de que el espacio para las bicicletas va a tener que estar asegurado, y eso me parece una buena noticia. ¿Será el corredor central? Bueno, si vamos a ir a un corredor central de tranvía, seguramente la bici no podrá ir por ahí, lo cual no quiere decir que no encontremos cuál es el espacio sobre 18 de julio para que vaya. Eso no implica ningún problema ni ningún tipo de condicionamiento, porque nadie está pensando que va a empezar a picar el 18 de julio el mes que viene para instalar un proyecto de estas características. Faltan años en el caso de que esto ocurra. Gonzalo Márquez, muchísimas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Muchas gracias.